buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 18 de julio. Estamos ya listos para llevarles una nueva propuesta, la deliberación sobre la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, que se muestra acéfala ya 3 días con y está acéfala. No se han elegido a los nuevos magistrados que compondrán esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hay negociaciones, hay posiciones, hay dimes y diretes en la Asamblea Legislativa, no se ponen de acuerdo. De eso vamos a hablar esta mañana. Me acompaña ya en el estudio la diputada Anabel Belloso del FMLN para platicar sobre ese y otros temas. Anabel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia que a estas horas de la mañana nos sintoniza para poder informarse de primera mano de este tema tan importante para nuestro país, como es el caso de la elección de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia. Perfecto, Anabel, gracias por estar con nosotros. Usted quédese con nosotros, esta es la propuesta que tenemos para hoy. Recuerde, este día miércoles también tenemos plataforma, la nueva propuesta que tenemos para ustedes, diferentes voces con libertad, con independencia, tocando temas que en otros medios no se tocan. Nosotros tenemos nuestra propuesta plataforma este día miércoles. Eric Rivera estará hablándonos sobre un tema interesante. Eric Rivera a las 7 de la noche en plataforma este día miércoles. Quédese con nosotros, ya regresamos. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. La portada del Colatino dice ahora: en foro de Sao Paulo ratifican solidaridad con Nicaragua. Los partidos de izquierda están reunidos en La Habana, Cuba. El mismo presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, se encuentra allá. Y hay una foto interesante, Díaz-Canel, Maduro, Sánchez Serén, Evo Morales y los líderes de la izquierda de América Latina reunidos en La Habana. Es la portada que nos trae el Colatino, este matutino que siempre nos trae este ejemplar de su periódico. Adentro van a encontrar qué es lo que se habla del foro de Sao Paulo. También se encuentra la peregrinación, el camino espiritual y mensaje para construir la paz, que se va a hacer una peregrinación de Romero hacia Ciudad Barrios. Toda esta información la puede encontrar en Colatino, el periódico matutino que usted debe leer. Está conmigo en el estudio Anabel Belloso, diputada del FMLN, para platicar sobre el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Julio, gracias. ¿Cómo está el ánimo del FMLN en torno al tema que está poniendo al país así un poco inquieto? Bueno, pues nosotros desde un principio del proceso hemos mostrado la disposición y hemos expresado la voluntad de que esta elección sea, bueno, pues en su momento fuera a tiempo, ¿verdad? Justamente cumpliendo con los plazos previos a que se terminara el periodo de los ex magistrados que terminaron justamente el domingo 15 de julio. Para hablar quizás un poco de los antecedentes, en la Asamblea Legislativa se recibió de parte del Consejo Nacional de la Judicatura el día 24 de mayo la lista de las propuestas aspirantes, ¿verdad?, una magistratura dentro de la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo establece el artículo 186 de nuestra Constitución, donde se presentan 30 nombres, 15 de ellos elegidos desde el Consejo Nacional de la Judicatura bajo un proceso que también está establecido en su misma ley, en un reglamento, y 15 que provienen de una elección que se celebra con diferentes gremios de abogados. Gremios de abogados, exactamente. Es decir, a la Asamblea se nos presenta esta lista para poder iniciar el proceso formal. Son 30 al final los que llegan a la Asamblea. Son 30. Los 15 de la Consejo Nacional de la Judicatura. Y 15 de los abogados. Así es. Es decir, ellos ya han pasado diferentes filtros previos a llegar a la decisión, ¿verdad? O al análisis, al estudio que se realiza desde la Asamblea Legislativa. Esta lista ingresa directamente a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa
La Comisión Política tiene representación de todos los grupos parlamentarios que estamos en la Asamblea, incluido el diputado no partidario en este caso, y esta comisión decide nombrar una subcomisión. Este procedimiento también está establecido en nuestro reglamento interior de la Asamblea Legislativa. En el artículo 100 específicamente, para el caso de elección de cargos de segundo grado, está la opción de nombrar una subcomisión. Esta subcomisión justamente se nombra el día 1 de junio, donde también están representadas la pluralidad, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa a través de diferentes diputados y diputadas que conforman el seno de la Comisión Política. Esta subcomisión se le delega la tarea justamente de hacer una revisión de los requisitos formales que la ley establece también desde la Constitución, en el artículo 176, y además realizar las entrevistas. Se nombra la comisión, en el caso nuestro como FMLN estuvo en calidad de propietario el compañero Chafik Handal y como suplente la compañera Nidia Díaz, ¿verdad? Ellos estuvieron dando seguimiento al trabajo de esta subcomisión, que desde el principio estableció diferentes protocolos, ¿verdad?, para el proceso con el cual iban a desarrollar las entrevistas. Asimismo, se recibió dentro de esta subcomisión, fueron las primeras tareas que realizaron a FEDAES, ¿verdad?, que es la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, para que también comentara cómo había sido el proceso de la elección de estos 15 aspirantes que ellos proponen después del proceso de elección, donde participan los diferentes gremios de abogados. Asimismo el Consejo Nacional de la Judicatura, para explicar cómo había realizado su proceso de selección. La Constitución, ¿qué requisitos le pide para ser elegido magistrado a alguien? Bueno, como siempre se menciona, el tema de la moralidad, ¿verdad? Eso está establecido en la Constitución. Sí, es el artículo 176. Y además de eso, Anabel, además de eso, los partidos políticos también tienen sus filtros, me imagino. Claro que sí, a eso iba el proceso. En primer lugar, esta subcomisión, ¿verdad?, donde estaban representados todos los grupos parlamentarios, revisa los requisitos formales, ¿verdad?, que ya están establecidos, como lo decía yo, en la Constitución. Además de que, bueno, revisan los atestados y se define una batería de preguntas a través de un cuestionario que son las que llevan a cabo durante las entrevistas. Hay que destacar acá también un punto importante, que esta vez pues las entrevistas han sido públicas, transmitidas a través de los medios legislativos, y además hubo acceso para todo aquel que tuvo el interés de ir y presenciar el desarrollo de estas entrevistas, lo pudo hacer. Hubo diferentes jornadas, alrededor de 5 o 6 jornadas, donde se entrevistó a 4 aspirantes por jornada, ¿verdad?, sí, por día, en un orden establecido a través del alfabeto, ¿verdad?, por el apellido, y así se fueron desarrollando estas entrevistas. Luego, esta subcomisión tiene la tarea de presentar a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa un informe de todo ese trabajo detallado que realiza en la revisión de requisitos y además en la realización de las entrevistas. Con este informe, ¿verdad?, que fue presentado justamente la semana pasada, se reparte a cada grupo parlamentario y además se entregó también un CD con el audio, con todas las entrevistas, para tener también más elementos y poder realizar la evaluación que cada grupo parlamentario estime conveniente. Y justamente no hay, digamos, un método único para evaluar, sino que hay criterios establecidos y además los que cada grupo parlamentario cree conveniente. Por ejemplo, digo esto en el sentido, Anabel, que se nos está haciendo creer a toda la población que el criterio único que se está manejando para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es los intereses políticos de ustedes, que es lo único que está mandando ahí, que ustedes están negociando, ustedes los partidos políticos están negociando, qué les conviene más tener ahí, sus representantes o no representantes, que antes que los perfiles que puedan haberse establecido y el cumplimiento de los requisitos que la Constitución y también los filtros que ustedes tienen como partidos políticos
puedan resultar al final. Más que eso, dicen, los partidos están arreglándose en esta situación. No, yo creo que la población debe tener certeza que estamos hablando de uno de los órganos de Estado, ¿verdad? Del órgano judicial, que quienes estén ahí deben cumplir con un perfil, ser idóneos para ese cargo. En el sentido nuestro, por ejemplo, nosotros siempre le hemos apostado porque quien llega a ocupar una magistratura de la Corte Suprema de Justicia actúe de forma imparcial, apegado a ley, acorde a lo que se establece en el marco legal, ¿verdad? Además, que trabaje con transparencia, que aporte a uno de nuestros temas también que siempre hemos dado prioridad en el caso de la depuración judicial, que aplique la pronta y cumplida justicia. Es decir, somos diferentes partidos políticos dentro de la Asamblea. Definitivamente, algunos tal vez tendremos interés por ciertos requisitos que deben cumplir los magistrados o magistradas, otros tal vez se inclinan por otro tipo de requisitos, ¿verdad? O de perfil. Nosotros, por ejemplo, aspiraríamos, ¿verdad?, que quien llegue, en este caso, que para esta elección corresponde elegir 5 magistrados o magistradas propietarios y 5 magistrados y magistrados suplentes, de los cuales 4 van directamente a la Sala de lo Constitucional y otro es designado después a través de la Corte Plena hacia qué sala será asignado, ¿verdad? Entonces, nosotros aspiramos que quien llegue a la Sala de lo Constitucional realmente vele por los derechos constitucionales de nuestra población, ¿verdad? No se ponga al servicio de ciertos intereses, es decir, actúe de forma imparcial, de forma independiente. Por eso es que debemos ser cuidadosos al momento de revisar todos estos perfiles. Y no es como lo que se quiere hacer creer, que no nos ponemos de acuerdo por X o Y razón, sino que es por la importancia y trascendencia que el trabajo desde la Corte Suprema de Justicia se realiza en favor, en este caso, la aspiración en favor de la población, pero no podemos correr el riesgo de que se seleccione a alguien que va a trabajar en detrimento de los intereses de las grandes mayorías y de nuestro país. Por eso es que también toma tiempo. Pero nosotros desde un principio que se recibe el informe, obviamente se solicita un tiempo prudencial para revisar el informe, conocer y socializar con el resto de compañeros y compañeras diputados del grupo parlamentario el tema de cómo se desarrollaron las entrevistas, cómo respondieron los aspirantes, para poder también nosotros ir haciendo una selección de esa lista. Ya con ese paso, que hasta el momento la mayoría de partidos políticos, a excepción del CD, no ha entregado, digamos, formalmente en la comisión el listado, digamos, de los que ya no suena feo depuración, pero de una preselección, digamos, de los 30, se seleccionan cierta cantidad. Nosotros presentamos una lista de 14 nombres, ¿verdad?, para poder también ya con esa base... Deberían ser 5 y 5, Anabel, ¿no? Sí, puede ser, pero son de los que nosotros consideramos que pues cumplen el perfil y los requisitos que nosotros como grupo parlamentario creemos que debe tener alguien que va a ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hasta ese punto llegamos, digamos, el día sábado, ¿verdad? Hubo comisión política, se convocó, hubo convocatoria para el día domingo, sin embargo, ese mismo día se desconvocó. Quien tiene acá la facultad de convocar o desconvocar es la presidencia de la comisión, que en este caso corresponde al Partido Arena a través del diputado Quijano, y lo mismo en el caso de la plenaria, quien convoca o desconvoca es facultad del presidente, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en la disposición de seguir avanzando y poder llegar a un acuerdo lo más pronto posible para poder tener ya estos magistrados y magistradas electos. ¿Usted, el FMLN, está listo? Sí, estamos listos. Ya tienen su propuesta y esa propuesta nada más falta discutirla con los demás partidos políticos. De eso vamos a platicar en el siguiente bloque, Anabel. ¿Está bien? El FMLN está listo, dice Anabel. Ya tienen su propuesta de 14. 14 propuestas que está haciendo a la comisión política para ser electo. Vamos a revisar cómo están entonces los impases, porque el día domingo se terminó el periodo de los ex magistrados y la Sala Constitucional, en el caso, está acéfala en este momento porque le faltan 4 magistrados y uno de los civiles, entiendo, ¿verdad? Es lo que hace falta. Pero eso vamos a platicar cuando regresemos después del siguiente corte.
Gracias por permanecer en sintonía de TVX y de su espacio Encuentro con Julio Villagrán a las 11 de la noche. Nuestra retransmisión, y si usted quiere buscarnos a través del YouTube, lo puede encontrar en la página Informa TVX y va a encontrar este y todos los programas que aquí estamos realizando, aparte de los programas de plataforma que ya están siendo colocados en nuestro canal de YouTube. Si usted quiere escuchar a las diferentes opiniones de nuestros invitados en plataforma, lo puede encontrar en nuestro canal Informa TVX en YouTube. Platicamos con Anabel Belloso, que por cierto, ella está haciendo la suplencia de la diputada Nidia Díaz, que se encuentra, entiendo, en el foro de Sao Paulo, y está Anabel con el diputado Shafik Handal, los miembros activos en la comisión política que elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes están listos? ¿Qué están proponiendo ustedes, Anabel? ¿Qué proponen ustedes? Bueno, como lo decía, nosotros tenemos ciertos criterios que consideramos debe tener, ¿verdad? Requisitos que debe tener quien pueda ostentar un cargo dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y con base a ello, y pues claro, la revisión de requisitos formales, nosotros hemos establecido por el momento un listado de 14 nombres que fueron presentados a la Comisión Política el pasado viernes para poder empezar y avanzar en este tema de la elección. Nosotros hemos, pues a través del informe y también el compañero Shafik, que estuvo directamente dando seguimiento, la compañera Nidia también presenció algunas de las entrevistas de forma directa, se han establecido estos criterios y logramos llegar a ese listado. Nosotros siempre lo digo y pues creemos que no solo basta, por ejemplo, con tener el requisito de formación académica, sino que hay otros criterios que deben ser valorados. Ahí se toman grandes decisiones que impactan directamente con la vida de la población y debemos nosotros también evaluar en el perfil de los candidatos y candidatas que se cumplan estos requisitos, ¿verdad? Así que con base a ello hemos llegado a esa lista, asimismo han entregado el listado los otros partidos. Sin embargo, ya no hubo convocatoria, como lo decía en el bloque anterior, y por eso no hemos logrado avanzar. Debemos recordar que esta es una elección que se da con mayoría calificada, es decir, son 56 votos que requiere. Nosotros somos 23 ahorita dentro de la Asamblea, por eso decía yo que estamos listos para continuar con este proceso y poder llegar a un acuerdo y dar a la población pues ya la certeza de estos nuevos magistrados o magistradas electos. Aspiraríamos que en esta misma semana se lograra elegir, ¿verdad? Hay plenaria el día viernes. Esperamos nosotros que los partidos, en este caso Arena, ¿verdad?, que tiene la facultad también a través de su presidente de convocar, lo haga para poder seguir avanzando. Acláreme algo, Anabel. ¿Se está eligiendo o ya se eligió al nuevo presidente de la Corte Suprema? Porque se decía el doctor Pineda va a seguir, lo van a cambiar. Aclárenos por favor ese punto. Es que en cada elección, cuando hay elección de magistrados, debe elegirse nuevamente el presidente. Nosotros como FMLN propusimos desde el día sábado que nos parecía correcto que el doctor Pineda siguiera fungiendo como presidente, en este caso de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Es alguien que ya pues ha ¿El periodo de él no terminaba entonces? No, el periodo de él no termina, él se mantiene siempre en la Corte. Entonces nosotros consideramos que ya tiene la experiencia, ha mostrado en el desarrollo de sus funciones también la idoneidad para estar en este cargo y podría servir pues esa experiencia para que los otros que ingresan, que obviamente ingresan a ejercer un cargo nuevo dentro de sus funciones, pues vean en él también un referente en la forma del trabajo que se ha venido desempeñando. Él lo ha hecho de muy buena forma y nosotros consideramos que debe continuar siendo él. ¿Cuándo será electo presidente él? Además, también hubo respaldo en este caso de Gana a través del diputado Gallegos, también el diputado Bonilla, el diputado no partidario, expresó que le parecería correcto que él siga al frente de la Corte. También dentro de este mismo proceso de elección debe elegirse al presidente, ¿verdad? Entonces debemos también tener ya certeza de quién estará al frente de la Corte Suprema. La elección de los magistrados, elección del presidente. Así es. ¿A quiénes están proponiendo ustedes, Anabel? Bueno, es una lista, como lo mencionaba, de 14 nombres, entre los cuales
ya ha sido hecha pública, incluso es Claro, el mismo sí. día que se compartió desde la comisión. Tenemos a profesionales como el caso de Rogelio Canales, Gilberto Canjura, David Omar Molina, Carlos Sergio Avilés, Maritza Zapata, perdón, que también tienen trayectoria, ¿verdad? Y que nosotros consideramos que pueden llegar a aportar desde la Corte Suprema de Justicia. Hay unos incluso que ya están como magistrados suplentes o han ejercido como magistrados suplentes también en periodos anteriores. Así que cuentan con esa experiencia para poder asumir ahora, ya sea como propietarios también o suplentes dentro de la misma Corte Suprema de Justicia. Está saliendo a la luz que hay personas señaladas por falta de probidad. Dentro de esta lista, ¿ustedes tienen a alguien que está siendo señalado por ese tema? No, no tenemos a nadie que esté siendo señalado por esto. No. Y hemos también dado seguimiento, ¿verdad?, a estos señalamientos que han surgido, y obviamente deberá ser un criterio que hay que analizar y evaluar en las próximas reuniones de comisión política cuando ya se esté deliberando y llegando a un acuerdo de quiénes serán los que entren a la Corte Suprema de Justicia. Pero no, dentro de nuestro listado no hay nadie que aparezca señalado por este tipo. Pero sí hay unas personas propuestas que sí están siendo señaladas. Sí, claro que sí. Hay señalamientos desde, bueno, en el caso de probidad, nosotros somos respetuosos de todo esto, hay que hacer la revisión necesaria para conocer si son casos actuales. Pero este es un impedimento, Anabel, ¿o no claro es impedimento? Que sí, claro que sí, hay casos que tal vez puedan haber sido superados y todavía se les señalan, o sea, es de tener conocimiento a profundidad y no solo dejarnos ir también por lo que sale publicado, ¿verdad?, sino que debe investigarse más a fondo. Por eso, si al momento de llevar a cabo la discusión alguno de estos nombres va avanzando en el proceso, debemos ser cuidadosos de revisar que efectivamente esos señalamientos no sean ciertos. Yo quisiera regresar al tema que muchas personas estarán preguntándose y sobre todo, digamos, seguidores del FMLN estarán preguntando, Anabel, ustedes cuestionaron mucho la actuación de los magistrados que acaban de salir siendo magistrados de la Sala Constitucional. Ustedes decían que sus criterios estaban siendo criterios muy politizados, digamos, en el sentido de favorecer. Inclusive se llegó a decir que favorecían a intereses fácticos del país. Y en muchas decisiones ustedes cuestionaron la actuación de estos magistrados, pero ustedes dieron los votos para que ellos fueran electos también. Claro que sí, porque justamente ahora es una de las lecciones que queda de ser todavía más cuidadosos y rigurosos al momento de decidir de quién estará al frente de un cargo dentro de la Corte Suprema de Justicia, en este caso la Sala de lo Constitucional. Nosotros hicimos muchos señalamientos a través de diferentes sentencias que emitió la Sala de lo Constitucional anterior, porque sí considerábamos que iban en detrimento de nuestra población y que respondían a intereses de grupos en este país. Y hay diferentes casos, por ejemplo, el tema de ese bloqueo económico también desde la Sala de lo Constitucional al gobierno central, ¿verdad?, impidiendo que éste tenga más recursos para ejecutar diferentes programas y proyectos. No solo el caso de la sentencia de los 900 millones, sino que hay sentencias también alrededor de diferentes impuestos que se aprobaron desde la Asamblea Legislativa buscando un carácter más progresivo de nuestro sistema tributario. Es decir, que quien tenga más sea el que pague más, pero se vieron bloqueados también desde la misma Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, hubo sentencias alrededor de porcentajes de impuesto, por ejemplo, a las ventas netas, a los activos de las empresas, en los casos que las empresas declaran pérdidas por 2 años consecutivos. Ninguna empresa o un empresario va a estar pues funcionando si no está teniendo buenos resultados, sino que está en constante pérdida. Es decir, buscando cerrar esos espacios que a veces en la misma legislación se da para el tema de la elusión, ¿verdad?, fiscal. Y como lo decía en un principio, esa forma de buscar un mecanismo más progresivo de nuestro sistema tributario tuvieron frenos o fueron bloqueados incluso desde la misma Sala de lo Constitucional. Entonces uno se pregunta, si acá lo que se buscaba era un beneficio para la población, ¿por qué bloquearlo? ¿A qué intereses
respondían esas sentencias. Asimismo, sentencias en torno a la modificación de nuestro sistema electoral, ¿verdad? Que también modificando a base de sentencias este sistema y también a veces poniendo en riesgo los mismos procesos electorales cuando sentencias eran justamente emitidas ya en la ejecución de un proceso electoral, de un calendario electoral. Es decir, nosotros cuestionamos diferentes sentencias, incluso en mi caso, yo en la legislatura anterior fui diputada suplente, pero fuimos declarados inconstitucionales también por la misma sala, habiendo sido electos bajo el proceso que la Constitución establece, ¿verdad? Entonces, no eran sentencias emitidas apegadas a la ley, sino que muchas veces llevaron ese componente que nosotros calificamos como politizadas porque respondían a intereses de algunos grupos de nuestro país y no de las grandes mayorías, no en representación de los derechos constitucionales de la población, sino que en intereses de grupos específicos. ¿Le queda mora a esta sala constitucional? ¿Le quedó demasiada mora de resoluciones que el pueblo ha esperado, que los partidos políticos han esperado, Anabel? Creo que sí, ¿verdad? Ellos mostraron agilidad y corrieron incluso para emitir diferentes sentencias, medidas cautelares, con temas que, como yo lo digo y repito, son de interés para ciertos grupos. Pero en temas tal vez fundamentales para la población, que ha presentado recursos ante la sala, no se resolvió, ¿verdad? Y eso es lo que también nosotros hemos criticado. ¿O por qué también se resuelve ya después de un largo tiempo, ¿verdad?, en que se ha presentado un recurso y justamente se nota, ¿verdad?, la intención de afectar y no se hizo en su momento cuando la población tal vez lo solicitó, ¿verdad?, sino que pues ya, por eso también nosotros hemos criticado otras sentencias, porque en los momentos que debió haber resolución no hubo, sino que se esperó hasta como que por conveniencia de estos grupos para resolver. Entonces nosotros consideramos que sí todavía existe mora y por eso aspiramos que quienes lleguen ahí puedan aplicar la justicia realmente apegada a ley. El caso último, el más reciente de la última resolución quizá que hizo la Sala Constitucional, tarda 3 años en resolverle el caso al CD y al PSD y en un momento de la coyuntura, digamos, de elección de candidatos y que el CD hace una alianza con el Movimiento Nuevas Ideas, aparece y dice a ellos, mire, este tema es importante a hora de irse de la Sala Constitucional. ¿Esto es parte de lo que usted está diciendo? Claro que sí, puede ser cuestionable, porque si estaba desde el 2015, ¿verdad?, esta solicitud, ¿por qué resolver 3 años después? Justamente ahora que ya ha pasado un nuevo proceso electoral, donde Cambio Democrático sí obtuvo un representante en la Asamblea Legislativa y cumple justamente con los requisitos o criterios que se establecen en la ley para no ser cancelado. Entonces, acá esta sentencia manda al tribunal, ¿verdad?, a seguir el proceso, ya está en manos del Tribunal Supremo Electoral, pero sí es cuestionable el tema de por qué hasta ahora y no en su momento, cuando realmente sí había motivo, digamos, para realizar este proceso. Entonces, sin duda, este es un ejemplo y como este hay muchos, como a los que ya he hecho referencia también, que ponen en duda, ¿verdad?, el actuar imparcial o independiente que tanto se dice, se pide y se aspira, pero que lastimosamente los 4 magistrados que dejaron pues el pasado domingo este cargo, que terminaron su periodo, no mostraron, ¿verdad?, en el actuar, sino que fue totalmente diferente sin apegarse a ley, ¿verdad? ¿Cómo podemos calificar desde el punto de vista del FMLN la actuación de estos 4 magistrados, Anabel? Bueno, la verdad que es criticable, ¿verdad? Lamentamos y lo dijimos en su momento, esa serie de resoluciones que afectaban directamente a nuestra población. El tema de los 900 millones puso en aprietos al gobierno central y la ejecución de sus programas, y es que no es dinero para el gobierno, para el presidente, y yo creo que en momentos como ese se veía que a quien se iba a afectar era el gobierno y por ende al FMLN, pero quien salía afectado realmente es la población, ¿verdad?, que a quien se le privaba de que el gobierno pudiera seguir
llevando servicios, desarrollando programas en beneficio de toda la población. Entonces, nosotros lamentamos mucho ese actuar. Hicimos los señalamientos en su momento, creyendo quizás que podía cambiar, ¿verdad? Tal vez un poco el actuar de ellos. Sin embargo, hasta último momento dieron muestras de lo que nosotros siempre señalamos, que respondían a intereses de grupos del país y no en la población en general. Así que por eso debemos de tener cuidado nosotros a quienes elegimos para este nuevo periodo. Son 9 años que los magistrados o magistradas están dentro de la Corte Suprema de Justicia, así que debemos ser responsables, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido pues el tiempo para analizar las propuestas. Por eso digo yo que como FMLN nos manifestamos que estamos listos para continuar y poder acordar quiénes serán esas 10 personas que ingresan ahora a la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Vamos a evaluar en el siguiente bloque qué tan distantes están los demás partidos políticos de la propuesta del FMLN o qué tan distantes están entre todos los partidos políticos de sus propias propuestas. Esa es la propuesta para el siguiente bloque. Quédese con nosotros, ya regresamos. ¿Y dónde está el FMLN? Ese es el tema de plataforma de esta noche. Eric Rivera compartirá su opinión sobre este particular. ¿Y dónde está el FMLN? Hoy hablamos con Anabel Belloso, diputada del FMLN. Hablamos de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tan distantes están los partidos políticos o coincidentes en las propuestas que están lanzando? Algunos analistas aquí, Anabel, han dicho, mire, si ya los candidatos andan ahí ofreciendo plazas, los candidatos andan ofreciendo callarse en algunas cosas, señalado el señor de probidad, también decir, mire, yo estoy dispuesto a no decir nada, a callar. ¿Son estas cosas las que se están conociendo fuera del círculo que ustedes tienen en la Asamblea Legislativa, Anabel? Claro que sí. Bueno, yo ya lo mencionaba desde el principio, nosotros hemos venido desarrollando el proceso según lo mandata la ley. Hemos llegado hasta el momento a entregar como grupo parlamentario cada uno las listas, ¿verdad?, de los que nosotros consideramos que deben seguir avanzando en este proceso de selección. Como lo mencionábamos, hay ciertas coincidencias, hay otros que no, pero acá recordemos que lo que importa, porque es una votación nominal y pública, ¿verdad?, que se va votando uno por uno, es que cada uno pueda no se votan en grupo, ¿verdad? No. Uno por uno. Es uno por uno, son 56 votos. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser responsables, pues, y obviamente mostrar a la población la disposición de que a quienes estamos eligiendo justamente cuentan con el respaldo, ¿verdad?, de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, obviamente en algunos casos se coincide, en otros no, por lo mismo que mencionábamos. Tenemos criterios como grupo parlamentario, cada uno acorde a lo que considera debe cumplir, el perfil que debe cumplir quien aspira a estar en la Corte Suprema de Justicia. Por eso nosotros esperamos que en la brevedad posible podamos continuar y poder definir realmente quiénes son esos 10, ¿verdad? A pesar de que los listados que hayamos presentado puedan exceder esa cantidad, pero son candidatos potables que pueden llegar a estar al frente de un cargo en la Corte Suprema. Aquí en la China, Anabel, hay negociaciones entre partidos políticos. O sea, nadie puede decir, no nos sentamos, no platicamos, y no es, digamos, ya en el ambiente político partidario, no es esto una cosa que sea mala, digamos, per se, ¿verdad? No es mala per se. Pero la gente se tiene esa mala idea de que se están negociando debajo de la mesa, grupos que se reúnen en otros lugares. El mismo diputado independiente Leonardo Bonilla dice que todas las discusiones sean acá, no estén negociando afuera, les ha reclamado. Pero sí hay conversaciones entre partidos políticos. Mire, yo creo que este proceso ha sido uno de los procesos más abiertos. Justamente el diputado Bonilla hace ese señalamiento, pero no es solo porque él lo haga que se ha hecho así, sino que es por la voluntad de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa que este proceso se ha desarrollado como va hasta la fecha. En las comisiones políticas también son abiertas a los medios, ahí hay presencia y ahí se realizan las discusiones, ¿verdad? Ya decía yo, cada quien ha realizado su evaluación acorde a los criterios que considera, la metodología que cree conveniente, porque a veces también se trata de hacer creer
que solo una metodología y que así es la forma correcta de elección, que solo porque yo establecí ciertos criterios y estos son los mejor punteados, esos son los que tienen que ingresar. Pero hay otros criterios, como ya lo decía yo, que deben ser considerados. Por ejemplo, y no es por entrar en la intimidad de los aspirantes, pero también desde el Consejo Nacional de la Judicatura se evalúa el área psicológica, cómo responden ante una situación compleja, una crisis, porque no podemos ir y colocar a alguien que tiene problemas de personalidad, por ejemplo, alguien bipolar que va a estar y actuar de una forma en un momento y automáticamente puede cambiar y decidir de forma errónea. Entonces, todos estos criterios deben ser considerados y por eso la población debe tener certeza que todos cuidamos que sean valorados esos criterios desde este otro filtro, si se puede llamar, en cada grupo parlamentario, ¿verdad? Porque a veces también siento que queda como la impresión o la idea de que, y lo digo exactamente por lo que justamente el diputado Bonilla ha dicho y ha comentado, él estableció una forma de evaluación, ¿verdad? Pero esa fue su forma de evaluación, no quiere decir que esa es la única y la que debe utilizarse en general, sino que a través de eso él pudo presentar su lista, digamos, claro, ya un poco con más depurada. Sin embargo, nosotros y los otros grupos parlamentarios también tenemos nuestra forma de evaluar. Y en esto de que la gente tiene como esa percepción de que, yo creo que ese es el problema de que se dilate más, por eso la urgencia, y nosotros hacemos el llamado de que elijamos lo más pronto posible, porque entre más tiempo queda, la gente va cayendo o creyendo justamente en ese tipo de comentarios o señalamientos, que está bien, son válidos que se hagan, pero no es lo ideal, ¿verdad? Y nosotros hemos desarrollado en esta ocasión un proceso abierto, transparente, que no sería justo que en este momento ya final y que es el punto decisivo, se caiga, ¿verdad?, todo este avance que se ha tenido por este tipo de señalamientos. Por eso es urgente que nos sentemos ya desde la comisión para poder avanzar y decidir. ¿Qué tan cerca, tan lejos están las fracciones políticas de sus listas, de sus propuestas, Anabel? Bueno, así concretamente, digamos, ¿qué tan lejos está Arena, qué tan lejos está Gana, las demás fracciones, qué tan lejos están una de otra? Bueno, sería, nos tardaríamos mucho de ir viendo caso por caso, pero hay coincidencias. Lo que quiero rescatar más bien es, o sea, ¿qué tan coincidentes están, digamos, como para formarnos una idea todos de que esto no va a tardar demasiado tiempo? Porque si están demasiado distantes, Anabel, entonces la cosa podría ser un poco más larga. Bueno, los listados presentados tienen coincidencias, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que si no hemos logrado avanzar, puede ser que también al interior de los grupos parlamentarios tal vez tampoco todavía hay una decisión. No estoy hablando en el caso del FMLN porque yo ya dejé claro que nosotros estamos listos para continuar el proceso, pero si no hay convocatoria podemos vislumbrar que tal vez al interior, en este caso de Arena puede ser, no hay todavía una definición clara del listado de que ellos presentaron, que en este caso creo que son también 14 o 13 nombres, podamos seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, depende también del consenso dentro de cada grupo parlamentario. Cada grupo funciona de manera distinta, ¿verdad? En el caso nuestro somos 23 diputados y diputadas propietarios, 23 suplentes, que hemos ido pues también haciendo nuestras propias evaluaciones y llegado hasta un punto, pero desconocemos el interior también de los otros partidos que tan coincidentes o decididos a seguir están, ¿verdad? Y por lo que podemos ver, al no haber convocatoria desde la presidencia de la Comisión Política y tampoco, pues, aunque primero tiene que ser definitivamente la Comisión Política, podemos decir que quizás no se ha llegado a un acuerdo formal o a una coincidencia de a dónde apuntalar desde, en este caso, el Partido Arena, por ejemplo. Entre ustedes y Arena pueden digamos, elegir. ¿Entre ustedes y Arena pueden llegar a los votos necesarios para elegir a los nuevos magistrados? Ellos son 37, nosotros somos 23, ¿verdad? Pero no es esa la idea. Nosotros siempre hemos aspirado... digo en ese sentido porque mucha gente a veces piensa y dice, mire, si se entrampa demasiado, Arena y el FMLN deberían ponerse de acuerdo. Se lo digo así como la gente expresa.
Bueno, es que definitivamente nosotros planteamos desde un principio que este proceso debe ser un proceso incluyente, es decir, que participemos todos y todas por la importancia y el carácter que tiene la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, pues no podemos elegir por nosotros mismos, claro, obviamente por la correlación numérica en la Asamblea, tampoco Arena lo puede hacer solo, ¿verdad? Sino que necesitamos por eso llegar a esos puntos coincidentes entre los diferentes grupos, ¿verdad? Eso sin duda es así. Nosotros aspiramos a que este acuerdo sea a través de todos los grupos parlamentarios, ¿verdad? Y no imponer uno sobre otro, ¿verdad? Siempre ha sido nuestra aspiración desde un principio. Y tampoco que a nosotros se nos vaya a dejar fuera de una decisión como esta, ¿verdad? Es decir, que formamos nosotros un bloque de 56 votos sin importar si nosotros estamos de acuerdo o coincidimos con las personas que sean propuestas. Entre los dos grupos mayoritarios, le voy a hacer más concreta la pregunta. Entre los dos grupos mayoritarios, Arena y FMLN, ¿qué tan lejos están, Anabel? Pues ahí, dentro de las listas que se han presentado, hay diferentes nombres que coinciden. Claro, no en totalidad de la lista, por supuesto, ¿verdad? Pero sí hay algunos nombres que coinciden en ambos listados y que obviamente pues ya dan una señal de que podemos ir avanzando. Pero ya lo decía yo, no es solamente la coincidencia de la lista, sino que tiene que ver con los votos que en el pleno en general esa persona, ese aspirante pueda tener, ¿verdad? La posibilidad de que realmente tenga el respaldo de esos 56 votos que se necesita, ¿verdad? Entonces, este es un buen instrumento como para ir identificando por qué camino podemos ir avanzando, dónde estamos coincidiendo, pero no es tampoco, digamos, el punto final, ¿verdad? Porque tenemos que garantizar que si están reflejados en diferentes listados y presentan coincidencia, pero que a la hora de llevarse al pleno a votar, tengan los 56 votos, cuenten con el respaldo necesario. Si Norman Quijano no convoca es porque Arena no está listo, dicen algunos. Pues es lo que yo decía, ¿verdad? Es una de las conclusiones que podríamos sacar, porque si hubo convocatoria del sábado para el domingo, pero después se desconvoca, es facultad y potestad de la presidencia, ¿verdad? Entonces podemos decir que quizás no están listos todavía. No están listos, están todavía depurando. Así es. Cuando regresemos, vamos al último bloque y le voy a preguntar a nuestra invitada, Anabel Belloso, diputada del FMLN, le voy a preguntar, entonces, ¿cuánto vamos a esperar? ¿El país se va a caer o no se va a caer si no eligen a los magistrados? Bueno, ahí escuchábamos en unas radios hoy en la mañana, decía, mire, esto puede seguir, y algunos ex magistrados mismos decían, el país no se cae, la cosa puede seguir, han esperado tanto tiempo, algunas cosas no las han resuelto cuando deben haberlas resuelto, el país no se va a caer, pero hay una urgencia también porque no puede permanecer un órgano importante, vital para la vida del país, acéfalo. Esa es la pregunta que vamos a hacer a nuestra invitada. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos ya en el último bloque de encuentro con Julio Villarán. Les quiero recordar también RT Noticias, noticiero internacional en TVX a las 8 de la noche todos los días. Y también quiero invitarlos para que el día jueves, o sea mañana, puedan ver Miradas de la UCA, un espacio interesante, importante, a 8 de la noche los días jueves. Esa es la propuesta que tenemos. Una plataforma, digo yo, también importante para generar opinión, para que usted esté informado debidamente y con los actores principales de la vida nacional, para que usted esté debidamente informado. Un saludo para todos los compatriotas que desde Estados Unidos, Canadá, en Filipinas nos están escribiendo también, de Europa estamos recibiendo muchos comentarios. Gracias por permanecer con nosotros. Anabel Belloso está con nosotros en el estudio y está un poco llegando, como digamos, la comisión política a un momento crucial, Anabel. ¿Estamos tan lejos, estamos tan cerca de elegir a los magistrados? No creo que puedan tardarse demasiado los diputados para la elección, Anabel. Nosotros esperamos que no. Desde un principio en la comisión política los diferentes grupos parlamentarios expresaron el interés de que aprobáramos o eligiéramos, mejor dicho, en tiempo a los nuevos magistrados y magistradas. Sin embargo, pasó la fecha límite, estamos ya excedidos de tiempo, pero yo
sin duda es un riesgo que no tengamos representación en la sala de lo constitucional. Sin embargo, creo que aún tenemos, o sea, no es que haya pasado demasiado tiempo, estamos todavía en un momento que debemos sí agilizar, ¿verdad? Para no seguir dando largas. ¿Qué riesgo pudiéramos tener, digamos, si no se eligiera en las próximas, digamos en este mes que no se eligiera? ¿Qué riesgo pudiéramos correr? Bueno, es que yo creo que no es sano tampoco que uno de los órganos del Estado no cuente, ¿verdad? Con, en este caso, con sus autoridades. Ajá, con sus autoridades. Sin embargo, como lo digo, todavía nosotros esperamos que en esta semana, que es nada más una semana después de que se acabó el periodo de los exmagistrados, podamos tener un acuerdo. Sí es grave si en este caso los otros partidos no dan muestras de que sigamos avanzando en el proceso. En este caso, desde Arena, a través de del presidente Norman Quijano, no se convoca para continuar en la discusión. O sea, ahí sí ya podría ponerse en peligro, digamos, porque no hay en este caso, al frente de la Sala de lo Constitucional, alguien que esté ahí en la disposición de que si se presenta algún recurso o hay alguna situación que requiera que los magistrados y magistradas actúen, pues está la sala sin sus representantes. Entonces, por eso es un peligro, pero yo creo que si en esta semana todos ponemos de nuestra parte y podemos elegir, estará bien, ¿verdad? Porque han pasado nada más unos días, pero no podemos seguir dando largas a este proceso. Por eso el llamado es a todos los grupos parlamentarios de que podamos sumarnos y llegar a este consenso y a este acuerdo que la población misma y diferentes sectores están demandando. Ya lo decía yo, si no, el proceso que se ha venido desarrollando de una forma transparente y que ha sido conocido por toda la población a través de diferentes medios, sea señalado por esto, ¿verdad? Porque ya al final no hemos logrado decidir. Entonces creo yo que ese también es un peligro, pues, de que todo el proceso y quienes al final resulten también electos sean señalados por eso, pues, porque que el proceso al final, como se dice, tuvo ahí alguna negociación oscura y cosas que no es cierta, ¿verdad? Sino que todo se ha venido desarrollando de la mejor manera y garantizando sobre todo el perfil idóneo de las personas que lleguen a la Corte. ¿Cuál es el gran reto que ustedes como partido FMLN le ven a la nueva Sala Constitucional? ¿Cuál es el gran reto en términos generales que ustedes ven y que ustedes se han planteado como partido, me imagino, para estos nuevos magistrados? ¿Cuáles son los retos que ellos enfrentarán? Bueno, sin duda será actuar apegados a ley, ¿verdad? De forma imparcial, que no caigan en ninguna presión, sino que sus sentencias, sus resoluciones respondan justamente a lo que la legislación establece, pero sobre todo que respeten pues el derecho de la mayoría de la población, que velen justamente por lo que la Constitución establece, ¿verdad? Que en este caso la Sala de lo Constitucional velará por los derechos constitucionales de la población, pero que esto sea acorde a la ley y no en detrimento de la gente. Esa es nuestra gran aspiración, ¿verdad? Que actúen de manera transparente, que desde este órgano de Estado también se contribuya a la depuración del sistema judicial. Nosotros sabemos que hay serias dificultades en ese nivel y pues desde la Corte en este caso es la forma en que se puede ir depurando y garantizando verdadera justicia a la población, una pronta también y cumplida justicia. Entonces, esa es nuestra aspiración. Nuestra aspiración es que quien resulte electo y tenga la responsabilidad de estar en la Sala de lo Constitucional y en la Corte en general, actúe de acuerdo a lo que la legislación dice y no emitan resoluciones o sentencias fuera de la ley o sobre algo que ni siquiera está normado o sobre cosas que no se han solicitado, porque esos son los antecedentes que tenemos con los ex magistrados, ¿verdad? Que a veces hubo resoluciones sobre temas que no eran el fondo de una solicitud a través de un recurso, pero ellos de una u otra forma encontraban enlace y ahí emitían sentencia. Y lo digo en el caso de los diputados suplentes, porque en ningún momento hubo un señalamiento o una demanda en esa vía, pero en un paquete de resolución de sentencia fuimos incluidos. O sea, es decir, tienen que ser muy responsables en su actuar,
acorde a lo que la legislación establece. Es que todo está normado, o sea, sin salirse de ahí y sin que las resoluciones o sentencias sean politizadas, porque por eso es la insistencia de la independencia, ¿verdad? Del carácter de la imparcialidad que en su actuar debe haber. Pero yo recuerdo, escuchaba hace unos meses a una de las aspirantes justamente que está en este proceso decir, a veces el señalamiento de la imparcialidad o de la independencia se deja nada más con el tema de que alguien no tenga ninguna vinculación o que se le vincule a algún partido político, pero es que alguien puede ser obligado, digamos, o a que se actúe de cierta forma sin necesidad de haber tenido eso antes, sino que debe garantizarse la imparcialidad independientemente, pues no solo es ese criterio, sino que en el actuar realmente den muestras de ese carácter imparcial, ¿verdad?, a la hora de emitir resolución. El pueblo debe estar tranquilo con la propuesta del FMLN de los magistrados a la Sala Constitucional, Anabel. Digo esto porque a veces uno no entiende algunas cosas, ¿verdad? Pero usted ha señalado cosas puntuales que al final van en detrimento o no de la población, cosas que afectan a la población, cosas que nos afectan a nosotros. ¿Deberíamos, digamos, en el caso del FMLN, estar tranquilo el país de la posición y de lo que ustedes están realizando con estas propuestas que están haciendo? Sí, nosotros podemos con certeza, ¿verdad?, y con toda claridad decirle a la población que hemos sido muy cuidadosos, cuidadosas a la hora de presentar este listado, porque ya es dar el respaldo nosotros a estos 14 aspirantes, de tener la certeza de que aparte de los requisitos formales, de la formación académica, han desempeñado diferentes cargos en el área jurídica, pues han tenido actividad justamente, porque además que es uno de los requisitos, y en ese actuar lo han hecho de forma imparcial y respondiendo a los intereses de la gente, de la población, y justamente apegados a ley. Y eso nos da a nosotros la tranquilidad de poder dar el respaldo para que continúen en esta última fase del proceso y que obviamente de esta lista que nosotros proponemos sean considerados dentro de estos 10, ¿verdad?, que van a pasar a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. La gente debe estar tranquila y además también tener la certeza de que nosotros procuraremos, ¿verdad?, dentro de nuestras posibilidades también, que toda la conformación de estos 10 magistrados y magistradas sea bajo estos criterios, que se cumplan también para garantizar pues que el actuar de la nueva sala sea acorde a lo que la población merece, pues, porque para eso es que estamos ahí como representantes también de la población en estas elecciones de segundo grado. Nada oscuro debería pasar en la Asamblea Legislativa. Nosotros aspiramos para terminar, que no. No debería pasar nada oscuro, Anabel. Nosotros aspiramos que no, ¿verdad? Siempre también en todos los procesos nosotros hemos sido responsables con esto. Claro, no podemos decir o garantizar que de otros grupos parlamentarios no se dé, pero por lo menos como FMLN sí la población tiene que tener certeza que respetamos los procesos y que tratamos pues de apegarnos a lo que la legislación establece para poder de esta forma también representar bien a la población que nos ha dado esa tarea en la Asamblea Legislativa y que en esta ocasión nos toca esta tarea enorme y de trascendencia de elegir a los magistrados y magistradas de la Corte. Entonces, la población debe tener tranquilidad de que no es así. Perfecto, Anabel, quiero agradecerle que ha venido con nosotros y quiero felicitarla que está haciendo un buen trabajo, una diputada muy joven que está metida en temas tan delicados para el país. Gracias por venir con nosotros y de seguro la vamos a traer otra vez para que nos pueda comentar luego de la elección de los magistrados. Claro que sí, Julio, un gusto, ¿verdad?, estar compartiendo esta mañana y poder transmitir también a la población cómo se ha estado desarrollando todo el proceso y el compromiso de seguir pues aspirando a que sea en esta semana que nosotros podamos tener concluido el proceso y haber dado a la población la certeza de que contamos con nuevos magistrados y magistradas. Perfecto, gracias, Anabel, a ustedes en casa. Gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana nos va a acompañar acá en el estudio el rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, estará con nosotros. Vamos a platicar con él sobre el protagonismo que la Universidad de El Salvador vuelve a tomar en las demandas del pueblo salvadoreño. Han participado
en algunas cosas muy puntuales la Universidad de El Salvador, y esto es como un resurgimiento de la posición que la universidad tradicionalmente ha tenido, acompañar al pueblo en las justas demandas. Es la propuesta que tenemos para el día de mañana. Por hoy, gracias a todos. Pasen un feliz día.